Decían que era el profeta que duerme, pero sus visiones llegaban en plena lucidez. Edgar Cayce, considerado por muchos como uno de los videntes más certeros del siglo XX, dejó un rastro de advertencias, algunas veladas por símbolos, otras tajantes como un rayo. Entre ellas, la más inquietante no hablaba de guerras, pestes ni del cambio de los polos, sino del desmoronamiento de los Estados Unidos, no en llamas, sino en fragmentos, no con un estruendo, sino con una fisura silenciosa que empieza por dentro, una corrosión espiritual que tarde o temprano tomaría forma. Hay quienes sostienen que ese momento ya no pertenece al mañana. El proceso estaría en marcha y la cuenta regresiva en curso. Antes de adentrarnos en el cuadro más helado de la visión de Cayce y en cómo los hechos actuales parecen encajar en ella pieza por pieza, toma un instante para dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal. No querrás quedar fuera cuando las señales se encadenen. Varias ya se manifestaron. Si sientes esa extrañeza de que algo está fuera de lugar bajo la superficie de las cosas, no estás solo. Deja tu testimonio en los comentarios, sobre todo si percibiste este giro en tu propia vida. Ahora, recorramos la línea del tiempo que Cayce dibujó y veamos si Estados Unidos ya cruzó el umbral. En una de sus lecturas más citadas, Edgar Cayce anticipó una metamorfosis profunda del territorio estadounidense, tanto en la topografía como en la moral. Afirmó que gran parte del país sería fracturada. Los Ángeles y San Francisco figurarían entre las ciudades destruidas antes incluso que Nueva York. Muchos lo tildaron de ambiguo o metafórico, pero Cayce fue minucioso. Habló del aumento de las aguas, de temblores en zonas sin tradición sísmica y de una crisis espiritual severa que antecedería el colapso. No se trataba solo de mapas, era una sacudida de la conciencia. Ubicó un periodo en el que los pilares del materialismo dejarían de sostener el edificio social. En ese aviso olvidado, la visión empieza a sonar como un cronómetro, no como una alegoría. Según Cayce, las primeras grietas aparecerían menos en las construcciones y más en los credos colectivos. Cuando la confianza en las instituciones menguara, cuando la política resbalara hacia el espectáculo, cuando el tejido que cose una sociedad empezara a deshacerse, no por explosiones, sino por indiferencia. Ese sería el acto inaugural. Y siendo francos, ¿acaso eso no se ha instalado ya? A lo largo de su vida, Cayce realizó más de 14,000 lecturas, muchas orientadas a la sanación, la salud y la espiritualidad. Sin embargo, parte de ellas se adentró en el terreno de la geología, desplazamientos polares, terremotos, erupciones e inundaciones capaces de redibujar continentes. En una de ellas, describió la fragmentación de la porción occidental de América. Dijo que gran parte de Japón descendería al mar y que el norte de Europa cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Lo más inquietante, no obstante, no apuntaba a otras banderas. Trataba de lo que llamó cambio de los ideales de una nación. Para Cayce, los sobresaltos naturales reflejarían una degradación interior. Cuando una civilización pierde su propia brújula moral, la naturaleza responde, no como castigo, sino como ajuste. Cayce veía a la Tierra como un organismo vivo que reacciona a la energía colectiva. Si el alma estadounidense se agriara, el suelo, por resonancia, respondería. Piensa en socavones que parecen donde antes no existían, temblores en el corazón del país, como el de 2011 en Virginia, que sacudió la costa este y agrietó el monumento Washington. Tornados en estados que apenas conocían tales fenómenos. Casos aislados o síntomas de algo más profundo deshaciéndose. Entre sus previsiones más directas, Cayce señaló la zona de falla de New Madrid. Habló del Mississippi saliéndose de su cauce y de tierras cediendo bajo un peso espiritual. Hoy los geólogos reconocen que esa franja puede ser de las más peligrosas del territorio continental de los Estados Unidos, con potencial para un sismo mayor que cualquiera registrado en California. En 1811 y 1812, la región emitió temblores tan fuertes que, según relatos, el Mississippi habría corrido al revés. En las lecturas de Cayce, un futuro sismo ahí partiría el país, literal y simbólicamente.
Las ciudades desaparecerían, las redes de transporte colapsarían y el shock psicológico traspasaría fronteras. Fechas, Casey casi nunca las fijaba. Lo que hacía era vincular los acontecimientos a viraje en el comportamiento humano. Frente a la escalada de violencia, polarización y apatía espiritual, cabe la pregunta: ¿no es precisamente ese el telón de fondo que él dibujaba? Para Casey, ningún derrumbe físico llegaría sin una caída moral previa. Veía a los Estados Unidos como portadores de una misión espiritual, susceptible sin embargo de perderse. En su comprensión, la conciencia del Cristo debía latir en los corazones, no como dogma, sino como compasión, unidad y verdad. ¿Y qué ocurre cuando la codicia sustituye a la generosidad? Cuando la celebridad eclipsa la sabiduría. Cuando la desinformación se vuelve moneda. La advertencia era nítida. Cuando los ideales se corrompen, el futuro se disuelve. No escribía con ira, sino con tristeza. El tañido de la campana sigue siendo incómodo. No hablamos solo de temblores e inundaciones, hablamos de un derrumbe íntimo, de un pueblo que un día sostuvo luz, pero permitió que las sombras echaran raíz. Si América olvida su razón de origen, menos fuerza militar, más libertad espiritual, caerá no por manos ajenas, sino por su propio olvido. ¿Y si las señales ya están sobre el tablero? Casey decía que los cambios terrestres comenzarían en los mares del sur y migrarían a los polos. Mira los extremos en la Antártida y el deshielo en el Ártico. Predijo que Japón cedería al océano. Después vinieron Fukushima y la presión del nivel del mar sobre su costa. Mencionó que las porciones meridionales de América temblarían. Hoy se observa un aumento sísmico en el Medio Oeste y en el entorno del Golfo. Y de forma contundente advirtió que tramos de la actual costa este de Nueva York, quizá la propia ciudad, podrían desaparecer. Piensa en el huracán Sandy, en las mareas elevadas, en la infraestructura envejecida. Y si la cuenta no fuera un fogonazo, sino un desgaste prolongado, tal como describió. Otra pieza central en las visiones de Casey era el agua, no como metáfora, sino como cincel real, tallando nuevas líneas costeras y sumergiendo las antiguas. Repetidas veces habló de extensas zonas de los Estados Unidos engullidas por el mar. Señaló que el norte de Europa cambiaría en un instante y emergerían tierras en el Atlántico al este. El foco, sin embargo, era la ruptura de Norteamérica. Un Mississippi tan ensanchado que abriría el país en dos. Una lámina de agua que uniría los grandes lagos con el Golfo de México. Nueva York, buena parte del litoral este y grandes tramos de la costa oeste quedarían bajo el agua o radicalmente transformados. Lo más inquietante, la reciente actividad sísmica en Nuevo México y en la zona de subducción de Cascadia hace eco de los puntos frágiles citados por Casey. Los científicos admiten que un megaterremoto en esas áreas está retrasado. ¿Estamos asistiendo al montaje del reloj de Casey? ¿La aguja ya se mueve? Aún así, Casey nunca se restringió al desastre. Sus mensajes venían por pares, crisis y oportunidad. Insistía en que los cambios de la Tierra no serían castigos desde arriba, sino espejos del alejamiento humano de sus raíces espirituales. Materialismo, codicia, odio y fractura. He ahí las fuerzas que hunden cimientos. Para él, la caída estadounidense empezaría en lo invisible. Valores en ruina, caos en alza, verdad silenciada. Los temblores físicos solo seguirían al terremoto moral. La pregunta, incómoda y necesaria: ¿ya atravesamos el punto de quiebre interior? ¿Estamos viendo solo la etapa visible de una falla que por dentro ya ocurrió? Varios intentaron trasladar las visiones de Casey a un mapa del porvenir, una Norteamérica reconfigurada, de contornos casi posapocalípticos. California, en su mayor parte desaparecida, porciones de Nevada, Arizona y Utah bajo las aguas. Florida, en gran medida, sumergida. Nueva York, reducida a recuerdo. En contrapartida, Arkansas, Missouri y partes de Ohio e Illinois despuntarían como nuevo polo de energía espiritual. Casey hablaba de zonas seguras, que surgirían no solo en lo físico, sino en el campo sutil, lugares de renacimiento. Y veía en el desplazamiento de los polos un hito, inclinando el eje terrestre y desatando turbulencias climáticas y sociales. La imagen es extraña, el patrón consistente. Los grandes puntos de inflexión, incluido el ascenso y la caída de imperios, obedecen a un proceso de purificación. Si el borde de las llamas ya lame nuestro mundo, ¿a dónde correr? Tal vez ya no toque correr, sino despertar. Para Casey,
La caída estadounidense no sería el desenlace. Habría un fénix, un renacer a partir de las ruinas. Ubicaba un nuevo tipo de conciencia brotando en el oeste, sobre todo en zonas a salvo de la guerra y del agua. Hablaba de un grupo de personas espiritualmente despiertas, sin cadenas dogmáticas ni partidarias, alineadas con una verdad universal. Llamó ese conjunto Esperanza del Mundo, e insinuó en algunas lecturas que ya habría sido sembrado décadas antes de la caída. ¿Están entre nosotros? ¿Alguien que lee estas líneas podría formar parte de ese alumbramiento, preparándose sin saberlo para el momento de mayor necesidad? El tiempo, para Casey, no avanzaba en línea recta, era espiral. Los hechos vuelven, riman, ofrecen oportunidades de corrección. Aún así, reconocía que ciertas profecías son fijas, algunos guiones no se evitan, solo se aplazan. Si estaba en lo cierto, estamos en la espiral final antes de la ruptura. Inestabilidad climática, desgaste social, turbulencia política y vaciamiento espiritual convergen. Casey llamó esto el gran ajuste de cuentas, la hora en que la propia Tierra exige verdad, alineamiento y despertar. La cuestión ya no es si llegará la caída, sino cómo la atravesaremos, cayendo juntos o elevándonos a través de ella. Quizá el mensaje más crucial de Casey se resuma así: conócete a ti mismo y sanarás tu tierra. No hablaba en figura, creía que cada alma porta fuerza suficiente para desplazar el futuro colectivo, que la vibración que sostenemos, la conciencia que encarnamos y el amor que irradiamos son las palancas reales del destino. La cuenta no depende del calendario, sino del umbral de nuestro alineamiento conjunto. Si lo fallamos, las grietas se profundizan. Si despierta suficiente gente, se abre un camino, no de regreso a lo viejo, sino de nacimiento de lo nuevo. Tal vez por eso este contenido te encontró hoy. Tal vez necesitabas recordar algo que, en el fondo, ya sabes. No estamos aquí para escapar del colapso, estamos aquí para atravesarlo con los ojos abiertos. Si esto te tocó y el reloj pareció sonar más alto, no estás solo. Este es el espacio donde profecía, realidad y misterio se cruzan. Dale like, comparte y suscríbete antes de que el próximo instante pase inadvertido. Si sientes el llamado, hazte miembro y fortalece el camino. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué quiso decir realmente Casey? ¿La cuenta ya empezó? Y si nace del corazón, deja un super thanks para que este mensaje siga llegando a quienes más lo necesitan. Hasta entonces, mantente despierto, atento y conectado.